Hoy vas a aprender lo básico para comenzar a dibujar en Krita. Sé que al principio Krita puede sentirse como un mando de vuelo, lleno de botones y opciones, lo cual estresa a muchos y hace que lo dejen de lado, pero esto no tiene por qué ser así. Así que acompáñame para pasar de ese mando de vuelo a tener un gran aliado. ¡Vamos allá! Algunas de las herramientas que vamos a utilizar más frecuente en este video van a ser la paleta de colores, dando clic derecho con el mouse y se nos despliegan aquí los pinceles que podemos nosotros configurar y que vienen por defecto también aquí en estas etiquetas, que podemos ir probando y ajustando. También tenemos aquí en la paleta de colores que podemos modificar el tamaño, la opacidad del pincel para que sea más transparente o pinte menos el relleno de la pintura. También aquí podemos ocultarla si es que no la estamos utilizando para que no nos estorbe visualmente. Y también estas de acá que son para hacer zoom. Tenemos esta que es para girar el lienzo en caso de que queramos ver cómo va quedando. Esto sobre todo cuando expandimos la pantalla con el tabulador. Damos clic derecho y nos permite girar el lienzo sin tener que regresar a la parte principal donde están todas las opciones para no distraernos. Esta opción de aquí, que lo que hace es que borra los colores que hayamos estado tomando, que estemos utilizando para pintar, que se van registrando aquí. Entonces le damos clic aquí y se borran para poder empezar a tomar colores nuevos más recientes, ya que luego se acumulan un montón. También, pues te digo, tenemos los pinceles, tenemos los borradores y esto lo podemos customizar, que en otro video lo voy a explicar. Tenemos aquí que es para salir de este modo, donde tenemos solamente la vista del dibujo o entrar en él. También tenemos en esta barrita que esta opción amplía al 100% de vista y esta ajusta el lienzo para que quede tal cual lo que abarca la pantalla. Y esta bolita de aquí nos permite girar el lienzo para poder pintar más a gusto en la dirección que nos parezca más fácil los trazos. También si presionamos en una de estas líneas de por acá, si lo ajustamos para algunas líneas, pues se quedará en un ángulo específico que está predefinido. En cambio, si solo lo movemos así, lo podemos dejar en cualquiera. Y si lo picamos en la bolita que está vacía, ¡pum!, se regresa al ángulo original. Lo primero que nada vemos que aquí tenemos nuestra capa de fondo, la cual contiene el color blanco. Esa capa la podemos dejar bloqueada o desbloquear si es que vamos a dibujar un fondo o si es que nos interesa retirarla o cualquier cosa. Para nosotros empezar a bocetar, yo lo que personalmente hago es que creo una capa con el botón insertar y la nombro boceto para no perderme más adelante. Entonces en esta capa boceto solamente se va a encontrar lo que yo empiece a pintar allí. Por lo tanto no va a estar mezclado con el color blanco base. Yo trabajo con bastantes capas, pero voy a tratar de hacerlo de una forma resumida, ya que es más cómodo y es más fácil organizarse para por si después quieres hacer un cambio o alguna cosa. Entonces empezamos. Yo suelo utilizar este pincel de por acá, que es el lápiz. A mí me sirve mucho para bocetar porque me gusta la textura y eso. Entonces yo les recomiendo este. Si ustedes encuentran otro pincel que les llame más la atención la textura o el acabado que da, lo pueden usar de su preferencia. Bien, yo con lo que suelo empezar es con este pincel, empiezo a bocetar las ideas, empiezo a hacer un circulito para la cara y eso, y lo voy amoldando. Y una herramienta que me sirve mucho para cuando quiero hacer partes iguales o que el dibujo tiene como que el lado izquierdo y derecho de forma igual, tenemos esta herramienta de aquí que se llama herramienta de reflejo horizontal, y cuando yo la activo es esta línea punteada que yo puedo mover para la parte que yo ocupe, y de lo que yo dibuje de un lado se va a dibujar siempre del otro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un círculo perfecto, pues la pongo más o menos en el centro. Puedo hacer esto y hago, por ejemplo, para dar forma a la cabeza y sobre todo en los ojos o en partes donde se ven de frente, voy dando la forma a los ojitos y hago detalles. Con este lápiz en particular de boceto no hago detalles pequeños ni así muy detallado. Simplemente hago las formas generales que a mí me sirven para saber aquí va esto, aquí va esto, aquí va aquello, aquí van los ojos. Y para borrar, si tú quieres borrar con la misma textura del lápiz que estás utilizando, presionas la letra E y cambias a esta opción donde tú vas a borrar con ese mismo pincel como si fuera un borrador con la mismo tipo de textura. Para regresarte es el típico control Z, entonces si tú lo vuelves a presionar la E, pues ya se quita el modo de borrador y puedes seguir dibujando con el pincel que estás usando. Como digo, yo este es el que utilizo para hacer mis bocetos y así ir afinando los detalles capa a capa. Por ejemplo, yo tengo aquí una cabeza así bien sencilla, yo le agrego las orejas y no pongo mucho detalle, sino que pongo mis formas generales. Incluso no importa si se ve cruzada la línea y no está
limpio, porque lo que importa es que entendamos la forma para más después o para tomar nota rápida de lo que teníamos en mente. Ahí está, tengo esta carita y para poder hacer el siguiente boceto e ir detallando, yo lo que hago es que pongo la capa, aquí en la opción que dice opacidad, yo la bajo a un 25% aproximadamente y creo otra capa encima a la que le llamo boceto 2. O le pueden llamar como ustedes gusten. Y entonces suelo utilizar un pincel un poquito más delgado y entonces dibujo encima y voy omitiendo esos detalles en los que me equivoqué en el boceto 1 y así voy afinando. Ahí está, igual suelo tardarme unos 3 a 4 bocetos en que queda algo bastante definido o a veces incluso más porque añado capas para detalles muy pequeños que quiero corregir y no quiero arriesgar a borrar otros elementos de las otras capas. Por eso es que se usan bastantes capas. Pero aquí hay una cosita, no tienes que mantener siempre toda la cantidad de capas que tienes. Si por ejemplo yo quiero dibujar el pelo, voy a quitar aquí la herramienta y yo hago esto, por así sencillo y rápido. Ahí está, ahí tengo unos mechones de pelo y yo quiero borrar y unificar esto porque no quiero tener demasiadas capas. Simplemente bajo la opacidad en un porcentaje que vea que yo distingo cuál estoy borrando o qué tengo que borrar y simplemente borro lo que esté dentro o lo que no quiero que se vea de la otra línea. Entonces aquí ya borro todo esto que supone que estaría detrás del cabello. Lo puedo borrar libremente y así no perjudico la línea del cabello y simplemente lo regreso a su opacidad normal y doy control y selecciono las dos capas y luego presionas control E para fusionar ambas capas y ya tengo que todo esto es una sola pieza y así voy añadiendo detalles hasta que llega un punto en que por ejemplo tenemos aquí este caso. Es un boceto sencillo que fui unificando las capas hasta que quedó más o menos como yo me lo imaginaba que iba a ser al final y lo que hice fue bajar la opacidad al 25% para entonces yo poder dibujar con otro pincel que el que suelo utilizar es el de digital, este de acá es el que me gusta a mí para el liner. Y también me estaban preguntando que cómo es que se puede afinar la punta. Para eso te vas a esta parte de aquí arriba donde están los detalles del pincel y tienes esta opción que dice editar las preferencias del pincel y tienes un montón de opciones, pero específicamente para afinar el pincel, esta parte que dice flujo, aquí tiene que estar esta casilla que dice tamaño, tiene que estar con la palomita marcada y tú puedes aquí usar diferentes curvas para ver qué resultados te dan porque aquí tienes una muestra de cómo se vería el trazo según la cantidad de presión que tú hagas en el pincel. Cuanta menos presión, más delgada la línea y cuanta más presión, pues más gruesa queda la línea. Entonces, yo suelo poner esta curva porque es la que a mí más me funciona, pero si tú quisieras ajustar algo más equilibrado o más intermedio, pues ahí tú le puedes mover y arrastrar la curva hasta que dices, ok, siento que más o menos así es como podría quedar bien para mí y siento que funciona el pincel. Yo lo voy a dejar de momento así y simplemente le doy sobre escribir y guardar. Y ya tengo mi ajuste en el pincel. Entonces, yo aquí tengo este boceto y con este pincel yo puedo ir haciendo el liner. Si se salen mucho de la línea, nunca se preocupen, solamente presionan la E o si tienen botones en su lápiz de la tableta, pues lo pueden ajustar, pueden poner los ajustes para que tengan el atajo de teclado y así presionar este botón automáticamente. Entonces así yo puedo borrar e ir corrigiendo el liner hasta que quede como a mí me guste. Yo ya tengo aquí el liner, aquí está mi grupo de capas, que todo esto pues da este resultado así del liner. ¿Por qué lo separo yo en capas? Por lo mismo de que cuando quiero cambiar el color del liner, simplemente tengo todo por partes. Aquí como pueden ver, el cabello, las manos, la ropa, todo lo que creo yo que va a ir de un color diferente lo tengo separado. Así yo simplemente presiono esta opción que dice bloquear alfa y lo que hago es que, por ejemplo, el foquito lo voy a poner de un color naranja, el liner, hago grande el tamaño del pincel para que sea más fácil pintar y simplemente lo paso encima. Y digo, me equivoqué, bueno, no importa, como está bloqueada el alfa, no se va a salir de lo que yo ya pinté y simplemente hago los ajustes correspondientes. Por ejemplo, aquí tengo el cabello y yo suelo poner este color de línea más o menos y ya, como todo ya está separado por capas, pues simplemente se va a cambiar de color lo que yo ya tengo en esa capa correspondiente.
Y ahí está, sencillito cambio el color. Si yo estuviera diseñando un personaje y no quedo conforme con el color, o siento que no le queda a la ilustración, en cualquier momento simplemente bloqueo la capa y ¡pum!, cambio otro color. Y así es mucho más sencillo. En este caso lo voy a dejar aquí y ahorita les voy a mostrar cómo colorear. Aquí en la parte del coloreado, como ya tenemos nuestro boceto y el line art limpio, pues simplemente podemos ocultar la capa de boceto picándole aquí al ojito. Eso si ya tienen claro cómo pintar. Si no, pueden dejar el boceto en un porcentaje bajo de opacidad, no sé, un 20% aproximadamente, donde no les estorba, pero les sirve de guía para ir pintando detallitos, como por ejemplo aquí el fuego en los ojos. Y simplemente, lo más importante para que quede bien, lo que quieres que se vea enfrente, que lo normal es el liner, pues tiene que ir arriba, tiene que ir siempre arriba de la capa de color. Doy el botón insertar y le pongo color base, porque yo tengo esta forma de trabajar. Para no salirme, simplemente escojo un color que sea llamativo y que no me cueste distinguir. Suele ser un verde brillante o un azul verdoso. Pueden escoger otro color, pero a mí me sirve este porque es fácil de ver. Y pongo el pincel en un tamaño de 50 píxeles aproximadamente. Y simplemente voy contorneando toda la imagen, porque digo, ok, todo esto va a quedar coloreado. Y ahorita les voy a mostrar cuando ya termine de contornear todo. Listo, aquí yo ya tengo mi ilustración pintada con este color que a mí me sirve para ubicar y ver que no haya quedado algún espacio que haya faltado de colorear. Entonces, como es un color que hace mucho contraste, pues me permite darme cuenta si es que hubiera alguna parte que faltó colorear o que me haya salido por los bordes. Muy bien, ya que revisé y está limpio el dibujo y que no hace falta corregir nada de borde y así, bloqueo alfa y simplemente escojo el color que más abunda en mi personaje. En este caso sería la piel gris y simplemente agarro y paso encima. Y listo, ya tengo mi color base listo para empezar la siguiente parte. Y lo que yo hago es que esta capa de color base la agrupo y le llamo simplemente color a este grupo. Y vamos a aplicar aquí la propiedad alfa. Entonces yo creo una nueva capa con el botón insertar y le pongo cabello, que es lo que voy a empezar a pintar primero. Y le activo la propiedad de alfa. Lo que va a hacer es que todas estas capas que yo voy a crear de alfa, pues van a quedar todo lo que yo pinte por dentro de mi capa base. Así ya no tengo que estar batallando en no salirme a la hora de pintar, porque digo, ya tengo todo preparado. Escojo el color del cabello y le pongo un 30 más o menos, porque como ya son detalles más pequeños, pues suelo usar un pincel más fino para no darme tantos problemas. Y empiezo a pintar. No importa si te sales y abarcas otras áreas, porque por ejemplo, esta parte del fueguito va a quedar encima del cabello. Entonces realmente no importa si me salgo un poco y pinto áreas que no van de ese color, porque cuando yo ponga la capa encima va a tapar todos esos detallitos feos. Y ahorita les voy a hacer un adelanto. Muy bien, aquí ya pinté el cabellito y les muestro un tip para guiarse con lo del boceto. Si quieren guiarse con el boceto con algún detallito como aquí el del fuego, yo lo que hago es que selecciono el grupo que ya que llamé color y simplemente bajo ligeramente la opacidad, lo suficiente para que yo vea estas líneas. Entonces, como ya puedo ver estas líneas, ya puedo colorear esta parte que me interesaba a mí que fuera de un color distinto, porque aquí tengo el naranjita del fuego. Aunque ustedes lo vean así diferente, el color es el que ustedes seleccionaron, por lo cual no hay ningún problema. Simplemente yo paso aquí el naranjita, termino de rellenar y ya me permite guiarme con el color amarillo. Así no estoy batallando de recordar cómo era la forma de la llama que ya me había yo planteado, sino simplemente sigo lo que mi boceto me indica. Y ahí tenemos más o menos la forma. Es algo que a mí me sirve mucho cuando no quiero estar recordando detalles. Ahorita vuelvo con más colores. Otro detallito que les dejo es que cuando ya tienen su line art todo en un grupo de capas, aunque lo tengan así, pueden seleccionar áreas específicas con esta herramienta, que es la herramienta de selección de área continua, la varita mágica pues, y dan clic y aunque queda todo muy justo, yo la verdad es que siempre suelo hacer algo para que quede mejor el color debajo del line art. Entonces clico aquí en donde dice seleccionar y le doy expandir selección. Y simplemente 2 o 3 píxeles es más que suficiente normalmente para este tipo de cosas. Y ya simplemente en la capa que iba yo a pintar, pues
agarro el pincel y no importa el tamaño, simplemente lo pinto. Eso para áreas que son fáciles de seleccionar. Para detalles pequeños o espacios pequeños, pues lo mejor es pintarlo a mano porque yo siento que es más cómodo. Otro dato importante, si tienen algún pequeño espacio o hueco que se les quedó así, en modo alfa no lo pinta ahí, lo que siempre resulta ser es que el color base no está pintando en esa área, entonces simplemente te vas a la capa que dice color base, seleccionas el color que habías usado y pintas esa área. Y ya, simplemente la capa pues va a pintar también en esa área porque la capa base ya está también en esa área. Aquí yo ya tengo todo mi color puesto por capas, y yo sé que parece un montón, pero sirve sobre todo también para más adelante cuando quieres hacer luces y sombras, pues puedas aplicarlas dentro del área que coloreaste y así no tengas que estar aplicando un color diferente de sombra para dar efectos muy específicos. Pero en este caso, si tú quieres poner una sombra uniforme para todo el dibujo con un color en específico, puedes simplemente agarrar el grupo que te resultó de color y dar control E y así lo tienes todo fusionado. Ya no podrías separarlo, todo se volvería una pieza. En mi caso no, porque luego trabajo con lo de las luces y sombras y por la forma en que yo lo hago. Pero aunque parezcan muchas capas, no se espanten, simplemente con que ustedes las nombren y se organicen por colores y demás o como ustedes vean más cómodo, no se van a perder. Con el tiempo te acostumbras. Para cambiar el color del liner, como aquí yo lo tengo separado, simplemente voy seleccionando la capa que quiero modificar, por ejemplo aquí la del fueguito de los ojos, y le doy bloquear alfa. Y entonces suelo escoger un color ligeramente más oscuro y también más saturado, o sea, más a la parte, esta puntita de acá, que suele ser acá más saturado, acá creo que era de saturado y acá más iluminación. Entonces yo lo pongo un poco más saturado que el color original y pico la tecla control para así puedo compararlo con el color que estaba seleccionando. Digo, ok, tal vez no tanto, o quizás un poquito más, intermedio. Ok, ya quedó y simplemente, ¡pum! Como ya está bloqueado y no se va a salir, en la capa del fueguito ya tengo el color del liner cambiado. Que voy a la siguiente, la ropa. Igual, tomo este color, yo más o menos sé que la quiero como de un color cafecito, busco más para acá, cambio el color del liner rápido. Las cejas, que son más o menos del color del pelo. Por ejemplo, aquí tengo mi referencia de mi personaje, pues ya tomo el color que tengo en mente. Aquí del cabello, acá está, bloqueo, con un pincel, ¡pum! No, que quiero cambiar específicamente estas áreas rosas, por ejemplo. Yo porque ya tengo mi personaje diseñado y pintado. Si no, tendría que buscar el color en específico que fuera un poquito más oscuro y más saturado o que yo sienta que se acopla mejor. Hago el pincel pequeño para poder ir a los detalles. Como la capa ya está en bloqueado alfa, esta del cabello, simplemente voy cambiando el color. Porque no se va a salir, a menos que yo desactivara la opción de bloquear alfa. Si quisiéramos ser más quisquillosos y quisiéramos poder borrar en caso de que nos equivocáramos, de que pum, nos pasamos para acá y este no era, hay una solución. Tendríamos que agrupar el liner específico que queremos hacer esto, en este caso el del cabello. Le doy control G y ya lo tengo agrupado. Y yo le llamo cabello. A esta parte creo una capa encima que me permita pintar y borrar y le activo la opción de heredar alfa. Y entonces yo puedo pintar todo esto y puedo borrar y regresa al color que tiene la capa debajo, porque esto es como una máscara, simplemente pintamos encima, pero si nos arrepentimos podemos pum, quitarlo y así yo me voy mucho más a la segura, sobre todo cuando hay mucho color y quiero estar cambiando y no quiero estar separando tanto, pues hago este tipo de cosas que me hacen mucho más sencillo el proceso, que no quiero estar buscando el color que tenía antes, simplemente, oh, me equivoqué, borrar. Y ahí iré afinando detalles. Es cuestión de precisión un poquito esto, pero sí te facilita mucho el tenerlo todo separado por capas. Ya una vez que quedes conforme con, por ejemplo, que ya tienes todo coloreado tu liner y dices ya no voy a mover colores porque ya sé que esto es lo que quiero, simplemente control E y fusionas el grupo. Le cambias el nombre a como lo consideres y ya tienes así tienes menos capas para que no te pierdas a la hora de que tu computadora se alente, porque muchas veces pasa que cuando tienes tanta capa pues se empieza a alentar porque no puede llegar a manejarlo, entonces las unes y ya el archivo tarda menos a la hora de guardar, sobre todo porque Krita
tiene un autoguardado cada cierto tiempo, entonces muchas veces pasa que ese autoguardado por el mismo proceso se alenta un poquito. Ese es otro tip. Ahora que ya conoces lo básico para empezar, en el próximo video te enseñaré sobre los modos de capa. Suscríbete para no perdértelo.